así que me había olvidado. Es una herramienta fundamental del trabajo de la salud pública, donde vamos a recolectar un montón de datos, de información. Pero si quedate, quedate. ¿Cómo? ¿Nadia? Pensé que estabas hablando acá. No, me estaba peleando con mi perro. Ah, está bien, está bien. Así que está muy bien la pregunta, María Emma, de cómo podemos abordar esto, ¿no? El equipo de trabajo de salud de la familia. Entonces, si no hay, implementar para que haya, y para que haya nuevos, para que haya más equipos ¿entendés? Entonces, como que sé que en Varadero funcionaba, y en algún momento algunos compañeros iban hasta San Pedro a buscar información, algunos geriátricos o algunos centros de atención primaria. Pero esto es el abordaje de campo, son trabajos interdisciplinarios exclusivamente de salud pública y de los CAPS. ¿Sí? Otra pregunta. Diga. Yo digo, pero está ese trabajo de campo, ¿no? Que lo organiza, ¿tiene que ver con el Ministerio de Salud, con la Secretaría de Salud de las localidades? ¿Quién lo No. está? Esto lo organiza el Ministerio de Salud Pública y de Bienestar Social. Es una asociación entre esos dos ministerios y desarrollo, ¿sí? O sea, ellos son los encargados de controlar, monitorizar y ejecutar cualquier información, llevar registros, controles, asesoramientos, el Ministerio de Salud Pública y de Bienestar Social, ¿sí? En ese momento, hace 8 o 9 años atrás, cuando yo lo hice, nos tuvimos que inscribir en la página del Ministerio de Salud Pública, entonces pedían número de matrícula de los profesionales, del médico, del enfermero, del auxiliar, y referencias de la gente de salud comunitaria, así que es algo organizado, no es que a mí se me ocurrió poner un equipo de salud de la familia y arranco, sino que estamos regidos bajo normas y leyes de los ministerios, así que está todo avalado, está todo dentro del marco legal. Bien, muchachillos, estuvimos hablando muy brevemente acerca de la valoración física en ciertos pacientes que a simple vista uno se da cuenta de que tiene que hacer algo básico, como es el índice de masa corporal, y tener alguna valoración de enfermedades prevalentes. Esto se abrevia ECNT, ¿sí? Que son enfermedades crónicas no transmisibles. ECNT, enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Alguien se puede jugar el pellejo y decirnos algún ejemplo de enfermedades crónicas no transmisibles? Hipertensión, diabetes. Hipertensión, diabetes, problemas en la visión, audición, ¿qué más? Prevalentes en los adultos mayores. Esquizofrenia, demencia. Esquizofrenia, exacto, sí. Todo lo que ataca a la memoria, incapacidad física, movilidad de los miembros inferiores, pérdida de peso, ¿sí? Esas son enfermedades crónicas, no... ay, para que perdí me salió todo. Bueno, ya está, después lo encuentro. Enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso debemos buscar sistemáticamente, por así decirlo, para ir descartando ciertas otras enfermedades que nos podemos encontrar con una sorpresa muy, muy grande a esto, ¿no? Y después les voy a mostrar algunos ejemplos de enfermedades crónicas no transmisibles. Y vamos a pasar a otra área muy importante, como la valoración física, la valoración nutricional. ¿Qué deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de la valoración nutricional de un adulto mayor? Hicieron un trabajo el anterior, básicamente sobre eso. Y sobre los glóbulos, o sea, ¿cómo está el análisis de sangre? ¿Cómo están los glóbulos rojos? Bueno, esos son estudios complementarios que nos sirven para confirmar exactamente, pero nosotros en la valoración global del adulto mayor es importante que no solo tengamos datos de peso y talla, sino
también debemos investigar sobre un montón de temas que están relacionados a la valoración nutricional, como por ejemplo alteraciones de la cavidad oral. Lo hicieron hace muy poquito este trabajo de enfermedades y demás de la cavidad oral. Dientes faltantes es algo muy común en los adultos mayores, dientes flojos, halitosis, deterioros en el esmalte dental, dentaduras que no se ajustan bien o que causan lastimaduras, lesiones. Inclusive hay algunas prótesis que producen dificultad para comer, para hablar. Entonces esas alteraciones de la cavidad oral es un tema de la valoración nutricional. Las enfermedades, ¿sí? Cualquier enfermedad o alguna condición crónica que cambie la manera en que la persona se alimenta o hace que se alimente con una dificultad, pone la salud nutricional de este adulto en riesgo. Por ejemplo, si sufre de algún trastorno de memoria o de confusión, es difícil recordar lo que cenó anoche, eh, o comió o no comió. Entonces, como que esto también pone, sí creo que ya comí, tomo un vaso con agua y listo, ya está. Genera un desequilibrio nutricional. Otra cosa también que afecta muchísimo a la valoración nutricional es la alimentación inadecuada, ¿sí? El comer es muy poco o comer un montón en exceso son peligrosos ambos para la salud. O comer todos los días los mismos alimentos, decir, no, yo como arroz con carne, me hago churrasquito. Bárbaro, ¿cuántas veces a la semana como? Todos los días como arroz con carne. O esto de comer siempre lo mismo, no ingerir frutas, no ingerir vegetales o productos lácteos, esto también es causa de una mala nutrición, ¿sí? Porque o hay gente, ojalá que comieran arroz y carne todos los días. Hay gente que dice, no, yo como pizza todos los días, para mí la pizza es mi comida, porque me la traen, pago, o sea, tiene un problema menos por trabajar. Entonces, implementar, ahí entra nuestra función educadora de implementar esto, ¿no? Hábitos saludables, de ingesta de líquidos. Esto también influye en la situación económica, esto pertenece a la valoración nutricional. Las personas que no tienen ingresos mínimos necesarios para comprar ciertos alimentos básicos, posiblemente estén en riesgo de desnutrición. Hoy sabemos que la situación económica del país está con unos índices de inflación altísimos y de verdad aquella persona que tiene un ingreso mínimo y se le complica un montón ir a comprar espárragos, chauchas, no sé, los hongos, son cosas caras, pero que son necesarias para la vez para los adultos. Pero bueno, trae papas, ¿viste? Entonces, como que hay una deficiencia nutricional en ese grupo etario también. Reducción de contacto social. La persona que vive sola no tiene ningún incentivo familiar o social para intervenir, para invertir en una buena alimentación. Entonces, como que no, estoy solo, ¿para qué me voy a cocinar para mí solo? Me tomo unos mates, una galletita y ya está. Y en realidad, eso influye un montón, ¿no? Si tuviéramos la mirada de un familiar, de un conocido, de un vecino, deja que yo te preparo, dame la plata y te lo voy a comprar. Todo este ida y vuelta con el adulto mayor genera que evitemos alteraciones en la valoración nutricional. El excesivo consumo de medicamentos. Se van a encontrar que mientras mayor sea la cantidad de medicamentos que toma el paciente, mayor va a ser el riesgo que puede presentar efectos secundarios. Por ejemplo, cambios en el apetito, en el gusto, se puede secar de vientre, estreñimiento, puede tener hipersomnolencia o puede tener deficiencia del sueño, diarrea, náuseas, mareos, inestabilidad, ¿viste? Pérdida de memoria en algunos momentos. Y les voy a mostrar, porque sé que hay gente que por ahí le gusta tomar nota de estas cosas, les voy a mencionar algunos grupos de medicamentos. Son 7 medicamentos que dentro de enfermería, de medicina, estos se utilizan bastantes. Pero por ahí sí hay gente que le interesa esto de saber qué tipo de efectos adversos sobre la nutrición podemos tener.
lo pueden hacer en 3 columnas, ¿sí? No sé para qué lado avance, para allá, pero en la primera pueden poner grupo de medicamentos, en el del medio, medicamentos tipo, o sea, como un ejemplo de la medicación, y en el otro, efectos sobre la nutrición. Entonces, separando en tres columnas así, pueden poner, les voy a mencionar los 7 como a modo de ejemplo para que tengan visualmente claro cuáles son los medicamentos y qué efectos generan. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda, consulta? ¿No? ¿Venimos bien? Es como jugar al Tutti Frutti. Que de hecho yo estoy jugando, miren, mientras estoy con ustedes voy tomando nota. Así que vamos a ver quién gana. Profe, a mí me pasó, Decime. sí, me pasó algo extraño. Yo digo, bueno, este hombre, como se supone que económicamente estaba súper bien, pero está solo en su casa, yo digo, ay, me va a pedir comidas muy extravagantes. No, todos los días, todas las noches, cada vez que iba, un sándwich de mortadela con verduritas acá. Yo le digo, no da para comer todos los días un sanguchito de mortadela con... Pero era todas las noches la misma comida. ¿Sabes lo que ¿Qué edad tiene? que eso te iba a preguntar? ¿Qué edad tiene o qué? No, y 80 y picos y largo, pero está bien de la cabeza, lo De único que acá está está postrado en la bárbaro. cama. Bueno, mira, Bien. pasa algo muy curioso con las edades de adultos mayores, con ciertos adultos mayores, es que se acostumbran mucho a lo sencillo, lo rápido y a lo que a mí me gusta. ¿Sí? Esto lo viví yo mientras estaba estudiando, que decía, las hamburguesas con puré me salvan del apuro y tengo que comer eso porque tengo 5 minutos, porque es rápido, es rico, hasta que llegó un momento que dije, si yo llego durante 3 años de carrera a comer hamburguesas con puré, imagínate cómo estaríamos hablando de mi índice de masa corporal en este momento, ¿no? Entonces como que llegó un clic en mi vida donde dije, hay que hacer un cambio. ¿Qué pasa? Una persona joven por ahí está predispuesta a esos cambios. En cambio, la persona, el adulto mayor que está en esta área de confort, de decir, yo sé que a mí me gusta, me sale barato, me encanta y esa va a ser mi cena por el resto de mis días. Está encajonado en esa cena porque le encanta. Y ¿quiere que le trae un churrasco? Bueno, él come mortadela. ¿Entendés? O sea, como que esa contradicción, no está mal que él piense eso de esta manera, porque es algo típico de ciertos adultos mayores, como aferrarse a un pañuelito, como el bastón, no lo necesitan más, pero ya es parte de su vida, entonces como que se aferran a algo que les hizo bien o les hace bien. Entonces ahí está tu tarea de educadora. Decir, vos sabés que la mortadela es buenísima, es muy buena, y si vos le pones verdura encima, estás comiendo un montón de cosas que te hacen re bien a la panza, ¿sí? Pero ¿no te gustaría ir alternando, ponerle, no sacarlo, no comerlo, pero ir alternando? Le ponemos un pedacito de queso, o le ponemos un huevo revuelto, y en vez de pan blanco podemos utilizar un pan integral. Fíjate qué sabroso que es. Buscar las medidas como para que esta persona vea distintas alternativas y no sienta que le está sacando lo que a él le encanta. ¿Y qué puede pasar con eso? Pueden traer una crisis de negación, es decir, no te abre la boca para comer, no te la va a abrir si vos le llevas una empanada. No quiere empanada, él quiere sándwich de mortadela con verduritas. Entonces, darle más alternativa, decir, bueno, vamos a jugar con esto, pero lunes, miércoles y viernes comes tu sándwich como corresponde. Martes, jueves y sábado lo hacemos con pancito negro y con un huevo. ¿Sí? Entonces como que jugás con eso de no quitarle, pero sí ir modificando. Es un trabajo de hormiguita cuando uno tiene un paciente en esas características. Primero por el aferramiento que siente a eso, y otra por no querer abrir espacio a nueva información que le va a ser útil y que le va a ser nutricionalmente mucho más estable que comer siempre lo mismo. Pero muy interesante que hayas mencionado esto, porque los adultos mayores se aferran muchísimo a algo siempre. Entonces, como en este caso es la comida, que se puede modificar, ¿sí? Gracias a Dios se puede modificar. Así que, bien. Les voy a pasar a mencionar los grupos de medicamentos y después el ejemplo de medicamento y después el efecto que tienen sobre la nutrición. El primer grupo de medicamentos son las medicación cardiológica.
Como medicamento tipo de medicación cardiológica, por ejemplo, tenemos a la digoxina. ¿Sí? Bueno, es una explicación científica de la digoxina, que es un glúcido, y se usa como antiarrítmico. ¿Cómo era, profe? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo era el medicamento? Digoxina. Digo, como decir, X-I-N-A, y se usa para las insuficiencias cardíacas, para la fibrilación auricular y demás. Es una medicación muy utilizada en lo que es patologías cardiológicas. Y efectos sobre la nutrición, ¿qué genera la digoxina como medicación cardiológica? Nos genera un estado de anorexia, ¿sí? La falta de apetito. Este es el efecto que genera sobre la nutrición. ¿Estamos? ¿Vamos con el segundo? ¿Sí? El segundo, que son los los hipotensores. Hipotensores con H. Los medicamentos tipo son los diuréticos. ¿Algún ejemplo de diurético que se acuerden hasta el momento? ¿No? El que me dice digoxina tiene un -10. Furosemida, ¿nunca escucharon? ¿Sí? Acetosalamida, algo así. ¿Puede ser? ¿Cuál? Acetazolamida, algo así, ¿puede ser? Furosemida. Furosemida. ¿Para qué yo lo busco? Diurex. 4 miligramos. Ajá, exactamente. Acetazolamide. ¿Ese me decías, Vivi? Mida termina, no en mide, mida. Diurético de furosemida. Exacto, exactamente. Muy bien. Entonces, del grupo de los hipotensores como los diuréticos, estos nos van a generar una pérdida de líquidos en el organismo. Esto nos puede producir anorexia o deshidratación. Bien, otro grupo de medicamentos que son los polivitamínicos. Polivitamínicos. Un medicamento tipo puede ser uno muy utilizado dentro de la salud, es la deficiencia de vitamina K. Vitamina K. ¿Sí? Y esto ejerce un efecto sobre la nutrición que es de interacción con anticoagulantes. ¿Sí? Entonces tenemos que prestar atención. Si la persona está anticoagulada, no le vamos a administrar vitamina K. Anticoagulada llamamos, se me recontra fue el nombre desde ayer de la pastilla anticoagulante. Tengo la heparina sódica, pero en la medicación. Bueno, si alguno se acuerda después, porque es un anticoagulante muy utilizado, prequirúrgico generalmente, después de la cirugía. ¿Losartán no es, profe? ¿Algo así? No. Los sartanes antihipertensivos. Denme un segundito que tengo el Vademecum abierto. A ver si lo encuentro. Heparina, ¿no es, profe? Heparina viene para subcutánea. A ver. No me puedo acordar, che. Que son para prevenir trombosis. Perdón, no escuché. Ahora ya cuando me acuerde se los voy a decir, así lo anotan si quieren entre paréntesis. Grupo de medicamentos analgésicos, que en toda casa tenemos analgésicos que son
para cualquier tipo de dolor. ¿Roble? No. Bueno, tipos de medicamentos. Tenemos los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides. Se abrevia AINE, AINE. Exactamente. Los analgésicos como grupo de médico, en medicación tipo AINES, que dentro de los AINES está diclofenac, ibuprofeno, paracetamol, ¿sí? Estos generan un efecto sobre la nutrición anoréxico, ¿sí? Nos quedan 3 medicamentos más, como para que tengan la tablita completa, que son los hipnóticos dentro del grupo de alimentos, hipnóticos, HIP, hipnóticos y sedantes. Medicamentos tipo, en la segunda columna, por ejemplo, diazepam, clonazepam, lorazepam, exactamente. Y el efecto que generan estos medicamentos sobre la ingesta es una disminución de la ingesta. Empiezan con una pérdida progresiva del apetito. ¿Antidepresivos son esos? No. Lo que pasa es que son tan de amplio espectro que según la patología y el médico que lo indique, la dosificación cambia. Pueden ser ansiolíticos, como inductores al sueño, ¿viste? Como tranquilizantes. Depende de la patología, ¿sí? Pero más que nada son sedantes e hipnóticos, como en forma primordial. Después, 2, 4, 5. Sexto grupo de medicamentos son los laxantes. Laxantes que en medicamentos tipo mencionan aceite mineral, pero el aceite mineral no es tan utilizado, sino como la vaselina o como el lactulón. Lactulón que se van a encontrar, no sé si Gonza o Nadia ya lo han administrado, pero eso con una jeringa de 10 se llena una jeringa de un líquido así amarillo, se lo puede disolver directamente en la boca o con un poquito de agua. Sí. ¿En la garganta también? Sí, exactamente. Son todos laxantes que, bueno, se administran directamente en vía oral y a la media hora preparen bastante pañales porque empieza con un movimiento interesante. Así que no se equivoquen y den 2 veces la misma medicación porque van a correr todas las noches. Y bueno, y por último, un grupo de medicamentos de antiácidos, que en los medicamentos tipos tenemos la ranitidina, el omeprazol. ¿La milanta? La milanta. Aguárdame un segundito. Bueno, y esto como efectos en la nutrición, genera acloridria, que la acloridria es una producción de los jugos gástricos estomacales de manera inexistente o niveles muy bajos respectivamente, ¿sí? Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Así que les quedó, le hago un resumen así general, si alguien se pasó algo, que lo pueda anotar. Medicación cardiológica, digoxina, que produce anorexia, hipotensores como los diuréticos producen anorexia o deshidratación, los polivitamínicos, como por ejemplo la vitamina K, generan interacción con anticoagulantes, los analgésicos, los AINES, nos pueden generar anorexia, los hipnóticos y sedantes, como por ejemplo diazepam, clonazepam, demás, disminución de la ingesta, los laxantes, como el lactulón, agarol y todos esos derivados,
nos pueden generar una mala absorción de vitaminas liposolubles. Esto por ahí no saben cuáles son las hidrosolubles o las hiposolubles, pero créanme que lo van a leer un montón con la profe de nutrición, ¿sí? Y los antiácidos, como por ejemplo la ranitidina, el omeprazol, nos puede producir hipocloridria. Nombres pocos comunes. Hipocloridria, exactamente. Bueno, esto era más que nada como para que tengan de referencia a los que no trabajan en salud, que esta medicación no la dan frecuentemente. Ustedes saben que si a una persona le van a dar, por ejemplo, muchos diuréticos, 20 miligramos a la mañana, 20 a la tarde, 20 a la noche, es un montón, porque la persona va a perder electrolitos a los pavotes, va a necesitar mucha ingesta de líquido o con un plan de hidratación como para levantar esa deshidratación. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Bueno, necesidad de asistencia personal, como necesidad de asistencia personal, a partir de los 80 años de edad, al aumentar la edad, los riesgos de fragilidad y de problemas de salud son cada día un poco más grandes, ¿no? Aguárdenme un segundito. Esto siempre hablando de la valoración nutricional. Bueno, acá en esta necesidad de asistencia personal, lo que nos recomiendan es realizar ciertos exámenes, mini exámenes de estado nutricional, que eso es el cuadro que yo le dije que faltaba completar en los grupos. Cuando entregue los grupos les voy a dar los cuadros y qué información tienen que realizar. Es un trabajo de investigación, van a tener que hacer un sondeo, una encuesta, y van a trabajar con el estado nutricional de los pacientes. Esto inclusive les puede servir para más adelante con la materia de la profe de nutrición. Bueno, entrando a la valoración mental del adulto mayor con un posible trastorno de la memoria, debe ser sometido a distintos estudios clínicos con una orientación neurológica que incluya exámenes de las funciones cognitivas. Esto también una valoración neuropsicológica, y es especialmente probable que el funcionamiento cognitivo de las personas mayores decline durante una enfermedad o a causa de alguna lesión, de algún determinante. Bueno, acá nos aconsejan dar el mini examen de estado mental, que se abrevia MMSE, para distintos casos de personas, como por ejemplo personas mayores de 75 años, personas que con quejas subjetivas de pérdida de la memoria, no puede ser que yo me esté olvidando cosas, me doy cuenta, personas con pérdidas de actividad instrumentales sin causa diagnosticada, o personas con antecedentes de delirios previos, sobre todo en el ingreso hospitalario. A todo este grupo etario se recomienda realizar el mini examen del estado mental. Así que eso también lo vamos a ir viendo con los distintos cuadros que tenemos para trabajar. El adulto mayor con un posible trastorno de la memoria debe estar atendido por los profesionales correctos, y con este ejercicio de cuadros, de resúmenes que tenemos nosotros para poder encuestarlo, tenemos cómo sacar un montón de patologías o de sintomatologías que son totalmente invisibles para el resto de la población. La realización del mini examen del estado mental se puso a prueba en Chile. La primera variable que influye en su rendimiento es el nivel de educación del individuo. Y bueno, en el punto de corte de 13 puntos es válido para el nivel de educación medio en la población de adulta mayor, en la que Chile se validó este programa. En la versión validada en Chile se hicieron modificaciones para disminuir un poco el sesgo de contra las personas analfabetas o con poco alfabetismo. Sin embargo, para la mayor valor predictivo positivo, se recomienda que en los casos indicados
la puntuación total sea igual o menor a 13 puntos según la combinación de escala que tienen ahí. Eso es, vamos a encontrarnos con 6 encuestas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 encuestas, y uno de los grupos, no sé cuál todavía, va a tener que hacer esto, ¿no? El mini examen de estado mental, que acá yo les voy a dar un ejemplo, como para que sepan cómo se hace, lo pueden imprimir y lo pueden trabajar como grupo, hacer uno cada uno, eso lo van evaluando ustedes. Uy, estaba Vivi por entrar acá y no me da cuenta. Bien, bueno, la valoración funcional, como para cerrar este Zoom, hablando acerca, así como hablamos del examen físico, de la valoración nutricional, vamos a hablar de la valoración funcional. La evolución del estado funcional es necesaria en virtud de que no puede estimarse a partir de los diagnósticos médicos en un adulto mayor y que el deterioro de las capacidades funcionales constituyen factores de riesgo. La funcionalidad se define por medio de 3 componentes, que ellos son, primero, las actividades básicas de la vida diaria, el famoso ABBD. El 2, las actividades instrumentales de la vida diaria. Y la número 3, la marcha y el equilibrio. ¿Sí? Si tiene una marcha normal, si tiene pasitos cortos, pasos muy largos, muy lentos. Hay gente que necesita ir apoyada contra una pared o contra alguien o contra un bastón. Entonces, la funcionalidad la podemos repartir en tres áreas diferentes. Actividades básicas de la vida diaria, como por ejemplo, ¿no tiene actividades básicas de la vida diaria usted? Empanadas para Milton. ¿Cómo? Ir a comprar tapas de empanadas para Milton. Ah, bueno, viste, ir a comprar tapas, ponerle bañarse, vestirse, usar el inodoro solo, ¿no? Esto de la higiene personal, tirar el botón, movilizar, entrar y salir de la cama, la continencia, contener esfínteres, ¿no? Ir al baño cuando es necesario, alimentarse por sus propios medios. Esto de tener actividades básicas de la vida diaria como hábitos normales. La segunda, actividades instrumentales de la vida diaria, como por ejemplo usar transporte. Hay adultos mayores que viajan distancias cortas en transporte, ir de compras, usar el teléfono, tanto el teléfono de casa como un teléfono digital hoy en día, control de los fármacos, decir, no, esta pastilla no la tengo que tomar porque yo tomo esta, ¿viste? Y no es la misma droga. Eso también nos da un AIBD, o las capacidades para realizar tareas domésticas. Algo tan simple como decir, se rompió el vaso, se cayó y lo tengo que limpiar. Así que después el tercer factor que define la funcionalidad es la marcha y el equilibrio de lo que estábamos hablando. Para estimar la capacidad funcional, debemos preguntar por las actividades que realiza él mismo todos los días. ¿Usted se cocina? ¿Usted se lava? ¿Usted se higieniza solo? ¿Necesita ayuda? Si hay deterioro cognitivo, corroborar la información con un acompañante, con un familiar directo o con otra persona que trabaje con ellos. Y cuando nosotros vemos que ingresa un paciente, un adulto mayor a una sala, se siente y se levanta de la silla solo, eso ya no está hablando de alguna información adicional que podemos llegar a tener. Y si identificamos un deterioro funcional, precisar la causa de este mismo, ver apartados de la evaluación física, mental, si está orientado en tiempo y espacio, si sabe que está transportado en silla de rueda, precisar de su tiempo de evolución, esto determina el potencial de reversibilidad. ¿Sí? Y ahora, bueno, se está terminando ya, esto es en cuanto a la valoración funcional, y después vamos a ver la valoración familiar. Así que bueno, esto se está cortando en breve. Hasta ahora, ¿alguna duda, consulta, sugerencia y o aclaración que quieran hacer con respecto a los temas que vimos? Si no, les doy un pequeño descansito y arrancamos en 15 minutos.
Se entendió todo. Pero sos una genia, Samantha. Gracias por ser la vocera. Bueno, a ver. No hay nadie queriendo entrar, Gonzalo. Gracias por el dato, pero bueno, si quieren entrar, esperen ahora 15, 20 minutos, nos tomamos un pequeño descanso y después volvemos. ¿Les parece?